Buenas noches, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga. Esta noche vamos a profundizar un poquito más. Saben que mi mente ha estado no confundida, pero, ¿cómo decirlo?, trabajada por tanta información. Y si en algún momento voy demasiado rápido, alguien me hace una señal. No, lo que pasa es que quiero aprovechar el máximo el tiempo. Una semana es imposible cubrir el Apocalipsis, pero estoy tratando por lo menos de dejar lo elemental y crear en ustedes ese espíritu de investigación para un libro que ciertamente tiene muchísimo que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo y en los pocos días que quedan antes de que todo esto termine. Les pido paciencia por eso a los amigos que nos visitan por primera vez o no están ejercitados en el estudio de estas profecías, porque voy a mencionar cosas que yo doy por sentado, que ya saben, y la verdad es que nuestros amigos no lo saben. Pero allí es donde el trabajo del hermano fiel que le trajo de su amigo va a ser una colaboración muy importante para mí, para apoyar el trabajo que desde el púlpito hacemos, porque no se puede impartir todo desde aquí. Pero voy a hacer el esfuerzo porque tengan una información lo más completa posible. Vamos a ir atando el hilo de lo que venimos desarrollando desde las primeras oportunidades que nos hemos encontrado. Y siguiéndole el paso a la iglesia, porque no quiero que pierdan de vista el hecho de que la gran protagonista del libro de Apocalipsis es la iglesia, es decir, Cristo. Es el que da el mensaje y es el testimonio de Él quien constituye el centro mismo de la profecía, pero la protagonista de todo el desarrollo de estos eventos es la iglesia. Cómo se va sobreponiendo a las fuerzas del mal que intentan destruirla. Lo vimos en las primeras iglesias en Asia Menor. Y lo que estoy tratando de destacar estas últimas noches es que lo que pasó, porque eso es historia, en las 7 iglesias del Asia Menor, desde Éfeso hasta la Odisea, son un reflejo de lo que ha pasado, está pasando y sucederá con la iglesia. Entonces, ahora cuando damos el salto a Apocalipsis 12, 13 y 14, que constituyen el corazón del libro de Apocalipsis, esa es la sección, digamos, se ha convertido para nosotros la sección escatológica, porque tiene que ver con los eventos del fin. Creemos que desde el capítulo 1 hasta el 11 constituyen un registro histórico, y gran parte del 12 también constituyen un registro histórico en el sentido de que son eventos cumplidos ya. Pertenecen a la historia, incluyendo las 7 trompetas, los 7 sellos, pertenecen a la historia, mientras que en los capítulos finales del 12, el 14 y por supuesto hasta el 22 constituyen la esencia de lo que está por ocurrir, mucho de lo cual no conocemos en detalle cómo finalmente van a desarrollarse los eventos, en detalle no lo podemos saber. Quiero en ese sentido hacer algún tipo de advertencia o de consejo para los que les gusta mucho estudiar las profecías. Tengan cuidado cuando nos metemos en esos eventos que no están cumplidos. Hay autores, pueden ser nuestros o ajenos, que son dados a especular mucho sobre los detalles de los eventos futuros, y no es un camino seguro para nadie. La verdad es que la mayoría de las profecías que están en el futuro solo se entenderán completamente cuando ocurran. El mismo Jesús le dijo a sus discípulos: se los estoy diciendo desde ahora, para que cuando suceda, entiendan. Cuando suceda. Entonces, lo mismo pasa pues con las profecías anteriores, también se entendieron en su plenitud cuando ocurrieron. ¿Cuándo pudieron entender los discípulos las profecías que reiteradamente, no solo los profetas, pero el propio Cristo anunció con relación a su muerte y resurrección? ¿Cuándo lo entendieron?
Solo cuando ocurrieron. Después que pasaron, mira, sí, esto es lo que Jesús nos dice. Claro, y empezaron a armar el rompecabezas perfectamente. Ahora entendemos cómo. Claro, lo que decía Cristo. Mira, aquí están los 3 días en el vientre del pez. ¿Recuerdan? Jesús le dijo, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Ellos no entendían. Cuando ocurrió, entendieron. Mira, aquí están los 3 días, desde viernes al domingo. Es decir, muchas cosas cuadraron. Lo mismo sucedió con las profecías incluso relativas al nacimiento y el ministerio de Cristo. Después que ocurrieron, entonces ellos armaron el rompecabezas. Mira, aquí está la profecía, Miqueas 5:2, claro, Jesús nació en Belén. Mira los sufrimientos de Isaías 53, nadie entendía ese oráculo del siervo sufriente. Ahora, después, cuando ven el desarrollo de la vida de Cristo, todo encaja perfectamente. Nosotros estamos seguros que esas profecías, tal como han encajado precisamente en la historia hasta el momento y se han cumplido al pie de la letra, las que están por cumplirse también encajarán en perfección. Gracias por ese amén. Encajarán en perfección, porque Dios no está jugando con su iglesia. Dios le está diciendo la verdad a su iglesia. Él es el testigo fiel y verdadero. Él es el amén. Él es el amén. Ciertamente, eso es lo que significa amén. Seguridad, certeza. Y todo lo que Cristo ha dicho se cumplirá con precisión. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 12, 13 y 14, nuestra atención tiene que abrirse aún más, porque mucho de lo que está escrito allí, en parte está en curso, pero la mayoría está por ocurrir. No lo tenemos todavía en desarrollo ahora mismo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, donde vemos el símbolo muy usado por Dios en todo el texto bíblico de la mujer para referirse a la iglesia. No nos costó mucho entender nosotros que la mujer que aparece en Apocalipsis 12 obviamente es la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cómo identificamos la iglesia de Cristo? Otra pregunta, ¿desde cuándo hay iglesia de Dios sobre la tierra? ¿Desde cuándo? Desde siempre, ¿no es cierto? Desde siempre ha existido una iglesia de Dios, o la iglesia de Dios sobre la tierra. El primer modelo de iglesia que tenemos en el Antiguo Testamento es justamente el de Abraham. En Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le da a Abraham el conocimiento de una verdad maravillosa que debe conocer el resto del mundo. A Abraham se le da la revelación del verdadero Dios, para distinguirlo de las deidades del politeísmo, del paganismo que había en toda la Mesopotamia, en Canaán y en todo el mundo conocido. Así que Abraham se constituye en un modelo a escala de la iglesia. Él y su descendencia se constituyen la iglesia, llamados a salir del mundo para testificar al mundo del verdadero Dios. Y eso es la iglesia en todos los tiempos. Es decir, Abraham representa a la iglesia en todos los tiempos, porque como Abraham nosotros también hemos sido llamados, ¿sí o no? Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 9, el apóstol Pedro, entendiendo claramente el concepto de iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa o gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está la iglesia, llamados a salir de las tinieblas para alumbrar al mundo. Lo mismo que Abraham, llamado a salir de las tinieblas. Usted sabe, Abraham fue llamado de Ur, que es la Babilonia, ¿verdad? Porque está allí en la parte sureste de la Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico. Allí fue donde él nació, allí fue donde creció, fue el ambiente que vivió, un ambiente politeísta, la adoración a dioses paganos, la adoración a la diosa Nanasín, la diosa Luna y otros dioses. Los padres de Abraham adoraron a esos dioses, como dice Josué 24, sus antepasados fueron paganos. Aunque eran descendientes de Sem, de la simiente justa, estaba corrompida esa simiente, y Abraham es llamado
en vista de su corazón noble, en vista de su intención de hacer la voluntad de Dios, Dios llama a este hombre, Dios conoce su corazón, este instrumento me va a ser útil para continuar mi iglesia sobre la tierra a través de él y su descendencia. Porque Dios mira el corazón. Dios mira la intención de las personas. A veces las personas me preguntan, le han preguntado a usted probablemente, ¿a qué iglesia me uniré siendo que hay tantas? ¿No le han dicho alguna vez eso? ¿Y cuál será la verdadera? Si hay tantas, me tocan la puerta los testigos, me visita un mormón, me llega un adventista, el pentecostal me invita a su iglesia, el sacerdote me quiere dar su bendición. ¿A dónde me voy? Juan 7:17 contiene la clave para esa respuesta. ¿Sabe usted que cuando Jesús vino a este mundo, Él no fue el primero ni el último Mesías? Obviamente, Él era el verdadero, ¿no es cierto? Pero antes de Jesús, hubo otros que se levantaron pretendiendo ser el cumplimiento de la profecía. Por ejemplo, Judas Galileo, allá por el año, no recuerdo la fecha exacta, pero fue a los comienzos de la era cristiana. No quiero dar una fecha errática. Judas Galileo se levantó como un precursor y el libertador de Israel y terminó siendo un fraude. Después de Jesús se levantaron otros. En el año 135 se levantó un tal Bar Kocheba o Bar Kokhba, depende de la transliteración que usted lea, que se levantó también como un gran libertador del pueblo judío y terminó también siendo un fraude. Si usted lee la historia de los judíos en cualquier literatura de buen origen, usted va a ver que durante el curso de la historia se han levantado distintos personajes dentro de esa raza judía pretendiendo ser el Mesías. Así que antes y después. De modo que, ¿cómo sabemos que tú eres el verdadero? Le preguntaron a Jesús. Porque ya habían otros que habían ostentado ese título o lo pretendieron. Pero Juan 7:17, ¿qué dice? El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si esta doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo puede usted saber si la doctrina es de Dios? Depende de qué o cuál es su motivación. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios o está buscando usted una religión cómoda? ¿Quiere hacer usted la voluntad de Dios o está buscando una religión que se adapte a su manera de pensar? ¿Quiere hacer usted la voluntad de Dios o está buscando un grupo de apoyo para su esposo que está con problemas de alcohol? ¿Quiere hacer usted la voluntad de Dios o está buscando usted un grupo donde pueda hacer amistades y sienta que su vida social se mejora? ¿Quiere hacer usted la voluntad de Dios o quiere un lugar, un tipo de guardería donde colocar a sus niños? ¿Qué quiere hacer usted? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le conducirá a la iglesia verdadera. Abraham estaba en medio del paganismo más terrible, pero Dios conocía el corazón de Abraham. ¿Qué quería hacer Abraham? La voluntad de Dios. Por eso Dios le llamó, sal de ahí, Abraham, sal ahora mismo. ¿Pero a dónde voy? No es tu problema, sal de ahí. Y a través de ti yo te voy a mostrar cosas extraordinarias y tú vas a ser mi representante sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Que un pobre ser humano rodeado de debilidades, sujeto a debilidades, porque Abraham las tenía, ¿o no? Bueno, lean la historia de Abraham, tenía unos líos familiares, bueno. Pero Dios conocía la intención de ese hombre. Si usted tiene la intención de hacer la voluntad de Dios, Dios le va a decir si lo que usted está escuchando aquí esta semana son palabrerías mías o si es doctrina de Dios. Pero depende de la intención que usted tiene en su corazón. Y la verdad de Dios no siempre, yo diría casi nunca, es cómoda. Casi nunca es cómoda. Me atrevería a decir aún más, nunca es cómoda, porque es de naturaleza espiritual y yo soy carnal. Por eso la verdad me incomoda, pero si mi intención es pura, yo me acomodaré a esa verdad. No se trata de acomodar la verdad a mis criterios, eso lo está haciendo la mayoría del mundo,
pero no se trata de acomodar la verdad a mis criterios, sino acomodar mis criterios a la verdad que he encontrado. Ahí aparece entonces la mujer. ¿Cuál es la característica de la mujer en Apocalipsis 12 que resalta? Bueno, la pureza, ¿verdad? Está vestida de sol, la naturaleza, la belleza natural de su investidura, la luz, que es una característica importante, las 12 estrellas que rápidamente lo identifican como el pueblo de Dios. Recuerden que el 12 es un número siempre usado para identificar al pueblo de Dios sobre la tierra, pero la experiencia de esa mujer, ¿cuál es? Es dolor, es sufrimiento, es persecución. ¿Se dieron cuenta? Está allí sufriendo y está bajo un acoso terrible. Satanás la está persiguiendo. Quiere decir que una verdad fundamental en la Biblia es que la iglesia de Dios siempre ha sido perseguida. Siempre ha sido hostil el mundo para ella. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia no encuentra cabida en el mundo? ¿Por qué el mundo la persigue? ¿Cuál es el origen de la iglesia? Celestial. Lo celestial con lo terrenal, ¿cuadran? ¿Armonizan? No. Entonces la iglesia, cuyo origen es divino, no puede entrar en armonía con el mundo. Fue lo que Jesús dijo en San Juan capítulo 17. ¿Recuerdan esa famosa oración intercesora de Jesús? Él habló también de que sería perseguida la iglesia. Les van a llevar a los tribunales, les van a perseguir. Habrá momentos en que quien les mate va a pensar que está haciendo la voluntad de Dios. Lo dijo Jesús también en su famoso discurso escatológico, Mateo 24 y 25. Allí en Juan 17 dijo, el mundo los va a odiar. Como me odiaron a mí, a ustedes también los van a odiar. ¿Y por qué odia el mundo a la iglesia? Porque no somos de la misma naturaleza, no vamos por el mismo camino, no tenemos el mismo destino, no tenemos el mismo origen, no tenemos los mismos principios y valores. Por eso, hermanos, el mundo no tiene nada con nosotros y nosotros nada con el mundo. Gloria a Dios por eso. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada que ver con él. No hay nada en el mundo que tenga que ver con Cristo y su iglesia. No tengo nada que ver con el mundo. En esa preciosa oración Jesús también habló de la iglesia. Señor, a los que tú me diste, guárdalos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. La iglesia de Cristo está en la tierra, pero no es de aquí. ¿Dónde la vio Juan? Vi una señal en el cielo. La iglesia es de origen divino, es de origen celestial y su destino es celestial también. Por eso decía el apóstol Pablo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Disculpen que a veces como se me vienen los versículos así los voy soltando. No siempre puedo dar la referencia, pero creo que Filipenses capítulo 3. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a Él todas las cosas. ¡Qué precioso versículo! ¿Dónde está nuestra ciudadanía, hermanos? Porque ese es nuestro origen. Por eso la iglesia vive perseguida. Cuando la iglesia no está perseguida, hay problemas. ¿Cuál es nuestro mayor problema ahora? Que no estamos perseguidos. Y por lo general, la ausencia de persecución se debe a simpatía, acomodo con el mundo. Y si estamos acomodados y si no estamos haciendo gran diferencia, ¿quién podría estar interesado en perseguirnos? No estamos haciendo daño. No estamos afectando a Babilonia, no estamos conmoviendo los fundamentos del mundo, pero ese día en que esta comodidad termine está próxima por llegar. Próxima por llegar. Hay un detalle interesante aquí en Apocalipsis 12 que tiene que ver, hay unos detalles que considero menores, que usted lo puede ver en otros libros, pero quiero detenerme en otras cosas que son bien sustanciales. Hay
un asunto importante allí es la mención de un periodo de tiempo. ¿Lo recuerdan? Allí en Apocalipsis 12 está en dos oportunidades. Está en el versículo 6, la iglesia es protegida por 1260 días. En el versículo 14 se vuelve a repetir el mismo periodo, pero como tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 tiempos y medio. Los estudiosos de esta simbología bíblica llegan a la conclusión de que la palabra tiempo allí representa un año, literal, es decir, 360 días. Y si multiplicamos 360 por 3 y medio, nos va a dar el mismo periodo, 1260 días. Pero ese periodo va a aparecer otra vez en el capítulo 13, el versículo 5. Dice que a este monstruo del que hablamos anoche, empezamos a hablar, le fue dada potestad para actuar 42 meses. Si usted multiplica 42 por 30, va a tener el mismo número, 1260. Así que ahí hay algo para colocar atención. Es un periodo especial de prueba, de persecución, de dificultad para la iglesia de Cristo. Pero vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuál es la iglesia de Cristo? Dijimos que Abraham fue un modelo de iglesia. Luego Pedro dice quiénes son los que componen la iglesia, cuál es la característica de la iglesia. Cristo siempre ha tenido una iglesia sobre la tierra. Yo quiero leer una declaración de Ellen White. Está en el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 10. Escucha esta declaración porque, aunque parece sencilla, en sus implicaciones no lo es. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Cuál es la iglesia? Desde el principio, ¿qué dice? Desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. ¿Cuánto tiempo ha existido la iglesia? Siempre. Quiere decir, siempre, en todo tiempo, Jesucristo ha tenido sobre la tierra almas fieles. Es importante este concepto, porque la iglesia de Cristo en su sentido más pleno, y completo, no es solamente una organización, no es solamente una afiliación a una organización, pero es la fidelidad a Dios, lo que a usted lo hace miembro de la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Por eso es que Abraham fue miembro de la iglesia. Por eso es que Job fue miembro de la iglesia. Por eso es que los discípulos de Cristo fueron miembros de la iglesia. También lo fue Juan, también lo fue Lutero, también lo fue Knox. Porque son las almas fieles que Dios tiene sobre la tierra y esas constituyen la iglesia. Dice Ellen White, ¿desde cuándo? Desde el principio. Así que aquí en Apocalipsis 12 vemos a los fieles de Dios en persecución. Decir los fieles de Dios y decir a la iglesia es lo mismo. Por la declaración que acabamos de leer, es lo mismo. Y por la verdad bíblica. Estos fieles de Dios han sido sometidos a prueba durante mucho tiempo. Pero vean ustedes que quiero llamar la atención ahora a los elementos que se levantan contra la iglesia. En Apocalipsis 12 está identificado el dragón, la serpiente antigua. Pero en el capítulo 13 dice que el dragón se paró sobre la arena del mar. Algunas versiones dicen que Juan se paró sobre la arena del mar. No es la mejor traducción. Es el dragón el que se para sobre la arena del mar. Y ve subir del mar una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos. Con sus cuernos tiene 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Blasfemia. Esto es una característica importante de este poder que se levanta. Blasfemo. Es decir, que blasfemia es algo así como injuriar la reputación de alguien, es como ofender a alguien. En términos general,
se usa, pero el uso más corriente está en el mundo religioso, cuando se ofende a un símbolo religioso. Usted sabe que en el mundo musulmán ellos hablan mucho de la blasfemia cuando se ofende a Mahoma, cuando se ofende a algún símbolo religioso sagrado para ellos, el Corán. Bueno, eso es un asunto bastante serio, ¿verdad? Ellos lo persiguen hasta el último rincón de la tierra para quitarle la vida si es posible, especialmente los grupos más radicales, porque dentro del islamismo hay muchas sectas, unas más radicales que otras, porque consideran una ofensa a sus símbolos religiosos. Ahora, este poder que se levanta aquí tiene un nombre de blasfemia porque su accionar es una ofensa al nombre de Dios. Se entiende aquí que la blasfemia es directamente contra el propio Dios. Entonces, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Estas características de esta bestia nos recuerda Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 aparecen una serie de bestias en sucesión una después de otra, mostrando una progresión en la historia. ¿Verdad? Aparece allí el leopardo de 4 cabezas, un oso con una costilla o un lomo más elevado que el otro, aparece también un león alado, es decir, son diferentes animales, ¿verdad?, que usa Dios para mostrarle verdades al profeta Daniel, y aquí curiosamente se encuentran todos mezclados en este mismo monstruo, que tiene características de oso, pero parece un león, a ratos parece un leopardo, y parece mezclar en él las características de estos antiguos reinos o imperios. Recibe del dragón su poder, su trono y grande autoridad. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí? Cuando nosotros vemos la escena, el dragón, disculpen la grabación, si alguien puede hacer un alto para que no salga esto, si alguien puede ayudarnos con lo que está pasando aquí al lado, no sé, nuevamente. Aquí lo que está pasando es, en Apocalipsis 12, el dragón, ahora en 13 hay una sucesión, hay una, ¿cómo decirle?, un traspaso de mando, un relevo. Diríamos, Efrén, ¿verdad? Cuando hay un relevo, bueno, ahora estoy yo, vienes tú ahora a cubrir mi parte. Eso es lo que está viendo aquí, es un relevo. El dragón le dice a esta bestia, después de que con furia, podemos imaginar ese dragón todavía resoplando, ¿verdad?, ira por sus fauces, y quiere matar a la mujer, pero especialmente la mujer ya no pudo hacer nada con ella. El dragón está resoplando de ira porque ahora su objetivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo del dragón? Verso 17. Entonces el dragón se enfureció, en vista de que no pudo con la mujer, dice, el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de los hijos de ella. La simiente aquí son los hijos, los descendientes. Es decir, que hay un grupo sobre la tierra que le causa especial ira, enojo al dragón. Hay un grupo sobre la tierra que son los hijos de la mujer. Interesante, porque hay otra mujer que vamos a ver más adelante, si el tiempo nos permite revisar hasta allá. Hay una mujer también en Apocalipsis 17 y 18, una prostituta, una mujer perdida, que tiene hijos también. Ella es la madre de todas las prostitutas, tiene descendientes también. Pero esta mujer que representa a la iglesia pura del Señor, tiene sus hijos. Es decir, que los hijos replican, repiten, emulan o imitan lo que la madre les enseñó. Lo que quiere decir que hay un grupo sobre la tierra que son los herederos auténticos de esa bendita iglesia de todos los tiempos, de esa iglesia que está constituida por las almas fieles de Dios sobre la tierra. Ese grupo que se resiste a ser sometido a los poderes del diablo y que además va a ser una tarea muy importante que está señalada en Apocalipsis 14. Lo veremos un poco más adelante. Satanás está enojado especialmente con ese grupo, que está identificado como los hijos de la mujer que guardan los mandamientos de Dios y retienen con ellos el testimonio de Jesucristo.
que Apocalipsis 19:10 dice, ese testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es un grupo muy especial que le causa enojo especial a Satanás porque está irado contra ellos. Ahora él se para sobre la arena del mar, el dragón se para sobre la arena del mar y una bestia surge. Esta bestia va a ser su aliado. Entonces el dragón le dice, yo te voy a dar una tarea. La inviste de autoridad a esa bestia, le otorga poder, y con ese acto le está diciendo le está encargando una misión. ¿Se ve eso claro allí? Le está encargando una tarea. Mira, aquí está el trono, poder. Eso no es gratuito. Ay, mira, yo me cansé. No, tú vas a recibir esto porque tú vas a hacer una tarea. No, yo ya me cansé de esto, me voy a dedicar mejor a jugar fútbol. No, es que tú vas a hacer una tarea que yo te voy a encargar. Por eso la bestia aparece allí. Esta bestia tiene una cabeza aporreada, como herida de muerte, pero la herida de muerte fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron los habitantes de la tierra al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a ella? ¿Quién puede luchar contra ella? Eso habla de un poder inmenso de este monstruo. A este monstruo le fue dada una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, otra vez la blasfemia, ofensas contra Dios, y le fue dado potestad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda tribu, lengua y nación. Ahora fíjese usted, este poder impresionante tiene características universales, alcance universal, porque es toda nación, tribu, tiene un alcance gigantesco, tiene un poder enorme, se inviste de grande autoridad y es el sucesor en los eventos históricos del poder del dragón. Ahora, ¿quién será esa bestia? ¿Y qué relación tiene esa bestia con lo que leímos en las 7 iglesias de Apocalipsis? Mucha, por cierto. Y usted lo va a ver en un momento. Cuando nosotros identificamos al dragón como Satanás, en Apocalipsis capítulo 12 nos dijo que ese dragón se paró frente a la mujer para tratar de devorar a su hijo. No tenemos dificultad para identificar a ese hijo con Jesucristo. Al comparar ese varón que regirá a las naciones con vara de hierro, no tenemos más que leer el Salmo 2, un salmo mesiánico, que da la descripción del Hijo del hombre, del Hijo de Dios, de Jesucristo, es tal cual como lo está señalando aquí. Entonces, ese Hijo es Jesucristo. Ahora, ese intento del dragón de acabar con Jesucristo, de matar a Jesucristo, es obviamente Satanás. Pero cuando nosotros vamos a la historia y vemos el nacimiento de Cristo, ¿bajo qué imperio Jesucristo nació? Era el imperio romano, ¿de acuerdo? Herodes, representante de ese gobierno, bueno, que Herodes era una mezcla, porque él era judío de religión, pero estaba sirviendo al imperio romano, era un vendido, un traidor. Herodes, representando el poder romano, fue quien primero intentó acabar con la vida de Jesús. ¿Recuerdan? Con aquel famoso decreto de matar a todos los niños menores de 2 años, en fin. Pero también ese mismo imperio intentó acabar con la vida de Cristo cuando en el año 31 él lo llevó a la crucifixión. Es cierto que el pueblo judío, los dirigentes judíos, mejor dicho, fueron los instigadores de semejante crimen, pero fueron los actores materiales del hecho, los propios romanos. Así que podemos decir claramente y sin lugar a dudas que ese dragón representa a Satanás personificado en la tierra en la Roma pagana, en la Roma imperial. Esa Roma imperial trató de matar a Cristo, pero luego trató de matar a la mujer. Recuerdan ustedes que la Roma imperial propinó tremendas persecuciones contra la iglesia, casi la extermina. Pero como leímos nosotros en la palabra de Dios, Dios siempre cuida a su iglesia. Y mientras más sangre derramaba el
furibundo emperador, la sangre de aquellos mártires, de aquellos testigos, se convertía en semilla impresionante. Tanto que en la propia corte imperial habían cristianos a hurtadillas, en secreto, pero amaban y servían a Cristo. Así que, pero intentó matar a la mujer. Ahora, la Roma imperial dejó de perseguir. Hubo un momento cuando la Roma imperial dejó de perseguir. Después del decreto del año 303, el famoso edicto de Milán de Constantino, cesaron las persecuciones imperiales. ¿Qué poder se levanta después de la Roma pagana imperial en el escenario mundial? Después de ese año 303, el decreto del edicto de Milán, en el año 476, finalmente el mismísimo trono de la Roma pagana se desmoronó por la acción, la invasión de las tribus bárbaras. Eso es historia universal. Pervivió algo de la Roma oriental, ¿verdad?, en Constantinopla, pero eso no tiene mayores implicaciones para los sucesos ocurridos en la Europa de aquellos años. Así que la Roma que cuenta aquí para la historia profética es la Roma de Occidente. Y ese imperio feneció en el año 476. Cuando nosotros miramos la historia, ¿qué poder sucedió a Roma imperial en el escenario mundial? Un poder que debía tener las características de esta bestia, porque hemos dicho que el dragón le pasa la antorcha a este monstruo. Le da su trono, su poder y su autoridad. No para jugar carrito, sino para matar gente. No cualquier gente, para matar a la iglesia. Porque ese es su odio. Y le dice a la bestia, tú vas a hacer lo que yo no pude. Mátalos. Destrúyelos. Lo que a Satanás se le olvidó es que esta iglesia está destinada a vencer la muerte. La muerte. Así que si el demonio pensaba que con la muerte iba a reducir a la iglesia, se equivocó. Por eso es que está usando ahora otros métodos que le están dando mejores resultados. Ahora, ese poder que surge después del siglo V, como un poder avasallante, perseguidor, porque este poder persigue, esta bestia persigue, ¿sí o no? Persigue a la iglesia, es blasfema, tiene poder, tiene autoridad. Perdónenme los amigos que nos visitan, pero esto es historia. La historia no es nada más que el cumplimiento de la profecía. La historia es sierva de la profecía. Y la historia nos dice que el único poder que puede cumplir con estas características no es otra que el papado. El papado. Los papas, como sistema de gobierno secular y religioso, por esto es blasfemo, es el único poder con quien podemos comparar nosotros a la bestia de Apocalipsis 13. Usted recuerda, los que vinieron aquel sábado de tarde, que tuvimos aquí una larga sesión de casi 5 horas, cuando vimos el video del doctor Ángel Manuel Rodríguez, uno de nuestros eruditos del Instituto de Investigaciones Bíblicas. ¿Usted se acuerda lo que dijo el doctor Ángel Manuel Rodríguez cuando él, junto con otros pastores, visitaron el Vaticano? El representante del Vaticano le preguntó a nuestros pastores, al término ya de la reunión que duró algunos días, y dígame una cosa, ¿ustedes todavía interpretan Apocalipsis 13 de la misma manera? Qué pregunta, ¿no? ¿Ustedes los adventistas todavía interpretan Apocalipsis 13 de la misma manera? Porque no es un secreto, ¿saben? No es un secreto. Cualquier persona que haya leído El conflicto de los siglos sabe lo que piensan los adventistas de Apocalipsis 13.
lo sabe. Y el doctor Ángel Manuel Rodríguez dice que él, con una sonrisa, tratando de ser amable, dice, bueno, la verdad es que seguimos pensando lo mismo. Alabado sea Dios. La iglesia adventista no ha cambiado su posición al respecto y no la va a cambiar. No la va a cambiar. La verdad está allí. Esta bestia de Apocalipsis 13 es la consumación de la apostasía que se levantó en Éfeso. ¿Cuál fue la apostasía de Éfeso? ¿Cuál fue? A ver si recuerdan. No sé si algunos están tomando notas, no sé. Pero a ver si recuerdan, la mente es traicionera. Falsos apóstoles. ¿Recuerdan la apostasía en Éfeso? Has reconocido a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Yo voy a explicarle una cosa con relación al apostolado. La razón por que la Iglesia Católica, ¿cuál es el otro nombre? ¿El otro adjetivo? Apostólica y romana. Vea bien usted el título de la iglesia. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué se llaman católica? Porque es universal. Y ellos dicen la iglesia de Cristo es universal. En eso tienen razón. Dicen ser iglesia católica apostólica porque dicen ellos ser los auténticos representantes de los apóstoles de Cristo. Es decir, uno de los fundamentos de la teología o de la eclesiología católica es la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Ellos pretenden demostrar que a través de la historia la sucesión de apóstoles uno detrás de otro en la representación del Papa ha venido año tras año hasta la fecha actual, del modo que el señor Bergoglio es el actual sucesor del apóstol Pedro. Por eso es una iglesia apostólica, porque es la sucesión apostólica que ininterrumpidamente a través de los siglos ha establecido Cristo sobre la tierra. En ese sentido, en la teología católica no hay otra iglesia verdadera y no es posible que haya. Cualquier otro movimiento que pretenda hacer la iglesia, llámese protestante, musulmán, lo que sea, no cuadra en su teología porque ellos son la auténtica sucesión apostólica y pueden mostrarle a usted y a cualquiera a través de los siglos, mira, detrás de este y este, cada uno le ha pasado su cetro al otro, desde Pedro. Ellos dicen, nosotros no podemos demostrar eso. Nosotros tenemos un apostolado con una sucesión tan antigua. Ellos dicen ser apóstoles, pero no lo son. Por eso creemos nosotros que la Iglesia Católica está fundada en falsedad. Perdonen los amigos que nos visitan, pero es historia y es profecía. Porque la sucesión apostólica no consiste en que usted me pase el cetro a mí. La auténtica sucesión apostólica está en aquella iglesia donde se enseña, se predica y se vive la enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica. Y es perfectamente viable demostrar que la enseñanza, la doctrina ahora mismo de la iglesia popular no encaja dentro de la enseñanza bíblica. No encuadra. La adoración de imágenes, la confesión al sacerdote, la celebración de la misa, entre otras, son enseñanzas antibíblicas y nunca fue enseñada por ningún apóstol. Así que, al decir ellos ser los apóstoles, la iglesia apostólica es un falso apostolado.
Y la iglesia de Éfeso dijo, usted ha reconocido a los que dicen ser apóstoles y no lo son. No lo son. Las enseñanzas nicolaitas, que no son otra cosa que la enseñanza de una herejía o de un evangelio sin la ley, es la misma enseñanza que sustenta las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, que bien ha dicho es romana, no cristiana. ¿Por qué romana? Porque aquí dice que el dragón le dio su autoridad. Y cuando usted ve, observa el sistema de la jerarquía papal, es una réplica de los emperadores romanos. La tiara, la túnica y el sistema jerárquico estricto con un poder absoluto sobre un hombre son modelos tomados de la Roma pagana. Así que el dragón tiene un sucesor en la historia. Pero esta bestia dice que actuó por 42 meses o 1260 días o años. Es decir, que durante 1260 años este poder perseguiría a la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Desde el principio las almas fieles han constituido su iglesia en la tierra. Los fieles de Dios, aquellos fieles a su palabra, fieles a sus mandamientos, fieles al evangelio más puro, sufrieron la persecución de mano justamente del papado. Los millones de almas que fueron decapitados, torturados, despedazados, quemados, repitiendo los mismos métodos de la Roma pagana, los mismos métodos de la Roma imperial, lo repitió ahora la Roma papal. Yo visité el año pasado, antes pasado, no recuerdo, la ciudad de Cartagena. Estuvimos allí para un encuentro de secretarios ministeriales, que es parte de mis funciones aquí en este campo, y visitamos el Museo de la Inquisición en Cartagena. Para cualquier católico es vergonzoso visitar ese lugar. Usted tiene que ver allí las máquinas inventadas para torturar. Collares con púas que se cerraban sobre el cuello. Otros collares que tenían aquel collar alrededor del cuello y acá un clavo que se encajaba debajo de la quijada. Una prensa para aplastar el cráneo como se parte un huevo, con presión sobre el tornillo en la cabeza del pobre hereje, que se negaba a reconocer al Papa como Dios, como el vicario de Cristo, que es una blasfemia. Porque vicario, ¿usted sabe qué significa? Sucesor. ¿Y a quién dejó Cristo como su sucesor en la tierra cuando se fue? Entonces, ¿el lugar de quién está tomando el Papa? Cualquier blasfemia le será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada nunca. Nunca. Entonces, ¿este poder es blasfemo o no? ¿Ha perseguido o no? Juan Pablo II pidió perdón al mundo por los excesos de la Inquisición. Lo reconoció públicamente. La verdad es que la cantidad de personas que han sido masacradas y asesinadas por el sistema papal no tiene comparación con ninguna otra potencia sobre la tierra. Más de 1000 años matando, asesinando y persiguiendo a la iglesia de Cristo, a las almas fieles de Dios en la tierra. ¿Sabe que en muchos lugares
Esto quizá es ya elemental para muchos de nosotros o de algunos que están acá, pero una de las peores blasfemias del sistema católico romano es la misa. La misa dice que cuando el sacerdote toma la hostia y pronuncia las palabras litúrgicas, no recuerdo esas palabras litúrgicas ahora, hay una frase litúrgica que pronuncia el sacerdote en latín, pero la traducción al español es esto es mi cuerpo. Cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo, lo dice en latín, la teología católica enseña que Cristo está obligado a descender de los cielos y meterse en ese pan. Y esa hostia llega a ser realmente el cuerpo de Cristo. Realmente. Enseña la teología católica que Cristo está obligado a obedecer la palabra del sacerdote. Dígame usted si eso no es una blasfemia. Está obligado a obedecer la orden del sacerdote y descender a esa hostia. Por lo tanto, cuando el sacerdote parte la hostia, vuelve a matar a Cristo. La misa es la repetición de un sacrificio, el sacrificio de Cristo. Un sacrificio que dice el libro de Hebreos es irrepetible, porque el apóstol dice en Hebreos, el sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto que no necesita ser repetido. De modo que cuando este sacerdote hace un simulacro, obviamente que no es real lo que está haciendo, pero la intención lo convierte en un acto blasfemo. Cuando los fieles de Dios de todos los tiempos se negaron a adorar a la hostia, porque en muchos lugares donde entraba la Inquisición venían con la hostia en la mano y llegaban a una casa y levantaban la hostia y ahí estaba la familia, el hombre con su esposa y sus hijos. Ellos habían aceptado la palabra de Dios y no la palabra del Papa, y el sacerdote les decía, ¿es esto el cuerpo de Cristo o no es? Enfurecido. Los niños temblaban, las mujeres lloraban, hasta que al fin el hombre, el padre de familia, se ponía delante de ellos. No es el cuerpo de Cristo. Mi Cristo está en los cielos. Acto seguido entraban los secuaces del sacerdote y mataban a toda la familia. Esto sucedió por siglos. El apóstol Pablo había dicho, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, vamos a ir a ese lugar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Les ruego, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, versículo 1, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie los engaña en ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora, esta apostasía que debe ocurrir en la iglesia, ¿qué es apostasía? Apostasía es una palabra griega que significa colocarse fuera de, afuera, colocarse al margen, es decir, colocarse al margen de la verdad. Entonces, cuando Pablo anuncia que iba a venir una apostasía, no es la que se levantó en Éfeso, tampoco la de Pérgamo, mucho menos la de Tiatira. Pablo estaba pensando en una señora apostasía, la apostasía de las apostasías, que se generaría dentro de la iglesia, no afuera. Yo pregunto, hermanos, ¿qué es peor para la iglesia? ¿La persecución o la apostasía? Por supuesto que la apostasía. La persecución nos hace ir a Dios. La persecución nos hace consagrarlo. La persecución nos define como cristianos. Pero la apostasía confunde, engaña, porque se parece a la verdad. Va a venir la apostasía.
Y se va a revelar, dice la parte final del verso 3, se revelará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, asumiendo prerrogativas divinas. ¿No se acuerdan que cuando estaba todavía con ustedes les decía eso? Pero ahora ustedes saben lo que lo detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo que espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Entonces será revelado aquel inicuo, el cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es con operación de Satanás, con todo poder, señales, prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? La mentira. ¿Por qué la gente es engañada por este falso cristianismo? Porque no reciben con amor la verdad en su corazón. ¿Por qué la gente vive engañada? No es porque no saben, no es por ignorancia, es porque no aman la verdad, aman la comodidad, aman el prestigio, aman el bienestar social, aman más las relaciones, aman más sus propios vicios, aman cualquier cosa, pero no aman la verdad. Por eso Jesús decía, el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si yo hablo por mi propia cuenta o si esas doctrinas es de Dios. Pero si la verdad es de Dios y yo amo la verdad, aunque me cueste la vida, aunque pierda el trabajo, aunque pierda a mis amigos, aunque me distancie de mi familia, yo amo la verdad. Pero si yo quiero comodidad, yo quiero una religión donde me permita de vez en cuando una canita. Yo quiero una religión que no me pida mucha plata. Como aquel hombre que estaba buscando una iglesia. Y le dijo a un amigo, mira, ¿sabes que fui a una iglesia? Y cada ratico pasan un platico. Piden mucha plata esa gente. No me gusta esa iglesia. Fui a otra iglesia donde había un señor allí que cada momento estaba, mira, que vamos a hacer obra misionera, que vamos a tocar las puertas. A mí no me gusta estar molestando a la gente, no me gusta esa iglesia. Fui a otra donde se la pasan orando. Esas rodillas me dolían, esa gente ora demasiado. No me gusta esa iglesia. Recomiéndame una iglesia, por favor. Y el hombre le dio una dirección. El hombre afanoso fue a buscar esa iglesia. Y cuando regresó, estaba su rostro desencajado y le dice, mira, me diste la dirección de un cementerio. Esa es la iglesia que tú estás buscando. Esa es la iglesia que tú necesitas, porque tú estás muerto. Tú tienes que ir a una iglesia muerta. Pero el que quiere verdad, el que quiere la verdad de Cristo, eso es compromiso, ¿saben? La verdad compromete, pero para salvación. Pero este monstruo que se ha formado a través de los siglos, esta apostasía monstruosa que tuvo su culminación en la formación del papado, todavía está vivo. Todavía está vivo. Y además quiero decirles algo. ¿Cuál es el objeto del dragón? ¿Cuál es su objetivo? Decimos objetivo militar, ¿no? Objetivo militar, un blanco a atacar. El objetivo militar del dragón, ¿cuál es? Los hijos de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo no sé a dónde va a ir a dar este material porque se está grabando, pero el papado no está preocupado por los pentecostales. A pesar de que los pentecostales, solo en Brasil, son más de 40 millones. Solo en Brasil. Usted recuerda que la primera visita que hizo Benedicto XVI, ¿a dónde fue? A Brasil. A Brasil. Algo está pasando en Brasil. 40 millones de pentecostales solo en Brasil. Y nosotros decimos, somos 14 millones de adventistas. ¡Amén! 40, solo en Brasil. En Guatemala representan cerca del 25 o más porcentaje de la población del país de Guatemala. En Chile, un 16%.
Y esto sin sumar otras denominaciones menores, adventistas, testigos, mormones, etc. Es una pérdida importante. Pero a ellos no les preocupan esos movimientos. A ellos les preocupa la iglesia adventista. Cuando fui en el año 98, esto lo he contado muchas veces, pero cuando asistí a un congreso interreligioso, el padre Dolan, Luis Dolan, padre pasionista, que estaba comandando esa actividad, United Religions Initiative, es una iniciativa de Religiones Unidas. Es una iniciativa que nació en un sacerdote anglicano norteamericano. ¿Saben ustedes lo que es el anglicanismo? El anglicanismo es una disidencia católica en Inglaterra. Es como un catolicismo sin papa. El anglicanismo está trabajando, entre otras cosas, solapadamente también para conseguir un movimiento ecuménico gigantesco. Bueno, el caso es que ese sacerdote anglicano estaba allí con el padre Dolan, un padre pasionista residenciado en Nueva York, y él se sintió impresionado porque había un pastor adventista en esa reunión. Y me llamó aparte. Por ello tengo la foto. Menos mal que no me costó el ministerio. No, yo fui porque me mandaron, por si acaso. Sí, pues si no, hasta el ministerio me hubiera costado. Me llamaron aparte, el padre Dolan, y me dio una charla, corta, pero interesante. Qué importante para nosotros es que tú estés aquí, me dijo. Mira, ahí habían bautistas, ahí habían una gente que adora a los ángeles, ahí estaban los Hare Krishna, ahí estaban presbiterianos, luteranos, una pareja por cierto, un pastor luterano con su esposa, habían varios allí, pero el padre Dolan no se ocupó de ninguno de ellos. Lo que a él le llamó la atención era que había un pastor adventista del séptimo día. Me dijo, qué importante para nosotros que tú estés aquí. ¿Por qué será? Cuando terminaron esas sesiones, iba a haber una sesión nuevamente en San Francisco, California. Para la fecha yo no había ido nunca a Estados Unidos. Así que la próxima reunión va a ser en San Francisco. Y yo estaba que me hacía las maletas. Claro, yo no estaba viendo la repercusión que eso tenía, sino bueno, yo con las ganas de viajar. Iban a elegir 5 delegados de Venezuela para estar en ese congreso. Solo 5 delegados. Ellos debían pagar su pasaje. Y entonces, de pronto me llamaron a la casa. Ellos tenían mis datos. Por cierto, por unos años me estuvo llegando material. Ya no me mandaron más, se cansaron de mí. Y me llamaron, señor Marrero, usted ha sido elegido entre los 5 delegados de Venezuela para estar en San Francisco el próximo año. Yo dije, se armó un limpio. Yo mismo soy. Voy a viajar. Yo solo pensaba en viajar, créanme. La asociación, en ese tiempo el pastor Sánchez no me aprobó el viaje. No, Iván, eso es peligroso, mira, eso no. Mejor no vayas por allá. Fui y les avisé en la oficina, un poco triste, les confieso, y dije, miren, mi organización no me deja ir. Pero ¿cuál es el problema? El pastor Sánchez me había dicho, mira, diles que aquí no hay para pagarte pasaje. Y con eso lo dejas tranquilo. No, porque miren, mi organización, tampoco hay plata, no tenemos dinero para ir allá. Así que el secretario de la organización llamó inmediatamente, ¿saben a quién? Al padre Dolan, directo a Nueva York, Estados Unidos. Padre, el señor Marrero no puede ir. ¿Saben qué le dijo el señor del otro lado de la bocina? El señor Marrero tiene que ir. Páguele el pasaje. Páguele el pasaje. Ese adventista tiene que ir. No les cuento más porque se acabó el tiempo. Pero si los que están transmitiendo me dan permiso,
Ya Pepe me dio permiso. Muy bien. El señor Marrero tiene que ir. Me volvió la alegría al cuerpo. Y me vine para la oficina de la asociación. Pastor, me van a pagar el pasaje. Le dije a mi presidente, me van a pagar el pasaje. El pastor me dijo, mire Iván, yo sé que tú quieres viajar. Tú estás que te viajas. La iglesia te va a dar muchas oportunidades en tu ministerio para viajar. Pero este viaje no te conviene. No le conviene a la iglesia. No te conviene a ti. No nos conviene. Pregúntale, Iván. Pregúntale una cosa. Pregúntale, porque esta era la 6ª reunión aquí en Venezuela. Pregúntale en las otras 5 cuántos adventistas han ido. Y yo hice la pregunta allá en la oficina. Y el hombre se metió en la computadora. ¿Saben cuántos? 0. Ni uno. Así que yo estaba colgando. El único adventista que se apareció allí. Menos mal que me mandaron, por si acaso. El que invitaron realmente a esa reunión fue el presidente. Pero él no podía. Me dijo, Iván, anda tú. Y yo fui. Me mandaron. ¿Por qué será que hay un interés entre los adventistas? Se lo voy a adelantar, aunque eso va a ser parte del tema de mañana. Tengo la sospecha de que los adventistas son los hijos de la mujer. Tengo la fuerte sospecha de que los adventistas son el remanente que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero no se alegren mucho, porque la iglesia de Dios desde el principio ha estado constituida por las almas fieles. No todos los adventistas son almas fieles. Lamento decirlo, pero no todos los adventistas son almas fieles. Pero hay almas fieles donde usted y yo no nos imaginamos. Ahora sí, tenemos que terminar. Vamos a cantar el himno tema, pero mañana no te puedes perder esta continuación. Y no venga solo, por favor, traiga a sus amigos con usted para disfrutar de esta campaña. Vamos a estar de pie, vamos a cantar No va a demorar. Un día nos prometió, junto al Padre en el cielo iré, y voy a preparar un lugar, y muy pronto volveré. Pronto vendrá, sé que Cristo volverá. Seguridad que Cristo volverá. Veo señales en tierra y mar. Cristo no tarda, no va a demorar. Pronto vendrá el día final. Nos iremos al hogar. Pronto vendrá, sé que Cristo volverá. Tengo seguridad que Cristo volverá. Sé que este día cerca está, y las trompetas de Dios sonarán, en majestad el Rey llegará, todo ojo le verá. Pronto vendrá,
Cristo volverá. Tengo seguridad que Cristo volverá. No va a demorar. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí desean ser parte de esas almas fieles de Dios? Gloria al Señor. Quisiera orar por esa decisión en este momento y vamos a hacerlo sobre nuestras rodillas. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por esta visión tan clara que has colocado delante de nosotros para saber distinguir la verdad del error. Para, conforme a tu voluntad, Señor, andar en tus caminos. Y esta noche te entregamos nuestras vidas, una vez más. Te pido especialmente por los amigos que nos han estado acompañando, para quienes muchas de estas cosas son nuevas y algunas veces difíciles de asimilar. Ayúdale, Señor, a entender que no estamos buscando nuestra comodidad ni nuestra conveniencia. Solo buscamos la verdad. Y aquellos corazones fieles que están aquí, yo sé, Señor, que ellos se decidirán por la verdad. No porque nosotros se lo impongamos, no porque manipulemos sus sentimientos, no, pero porque ellos tienen corazones sinceros, te aman. Y aunque la verdad sea incómoda al principio, ese amor a ti y a la verdad los llevará a tomar una decisión en sus vidas. Permite, Señor, que no falten mañana, que los que han venido hoy no falten mañana, para que tú sigas desarrollando delante de sus mentes estas verdades preciosas. Ayúdales, Señor, allánales el camino. Cualquier obstáculo que el enemigo quiera poner, quítalo de en medio, Señor, para que puedan llegar aquí por encima del tráfico, por encima de las dificultades, para conocer más de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz noche. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor.